Cordial saludo, soy Juan Camilo Arias Rosso, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de cuarto semestre de la Universidad Minuto de Dios. A continuación les voy a hablar acerca de lo que fue la obra del escritor Paulo Freire, que se denominó la pedagogía de la indignación. La pedagogía de la indignación surge por una crítica hacia lo que es la sociedad actual. Esta obra sustenta o se escribe, se fundamenta básicamente en los últimos años de vida como tal de Paulo Freire. En este proceso pues voy a contextualizarlos un poco sobre quién fue Paulo Freire. Paulo Freire fue un pedagogo, ¿sí? La cagué, marica, brasileño, en el cual pues influye teóricamente en lo que es la educación del siglo XX. En esta etapa, en este proceso, en esta obra, se sustenta básicamente el aspecto de cómo el individuo se aleja de su ser político, social y cultural, demandando diferentes aspectos hacia lo que es una educación utópica, dejando de lado lo que viene siendo una esperanza hacia el cambio, la construcción de estos procesos. Básicamente, Ana María Araújo Freire, que es su esposa y viuda, expone básicamente en la introducción, hace una detallada presentación a lo que se refiere y expone básicamente cuál era el estado, ya puede determinarse anímico. En este proceso Ana María nos demuestra la indignación hacia lo que viene a ser el proceso educativo y epistemológico en cuanto a Freire. Cito, según Ana María, escribir para él era un ejercicio epistemológico o una tarea eminentemente política, además de un placer, un deber, y como tal jamás se negó a este quehacer, con seriedad y ética. De esta manera Ana María nos dice que en el contenido del libro Freire divulga, pues como ya lo había mencionado anteriormente, su indignación legítima y una rabia hacia lo que viene a ser la evolución de las nuevas políticas neoliberales, cómo estas políticas económicas generan una metamorfosis a lo que viene a ser el proceso educativo y la transformación social. Ana María también nos menciona que el libro, o sea, el título, ¿por qué lo eligió básicamente Freire? Es por la actitud que tenía frente a la actualidad, lo plasmó y lo aterrizó en su obra. Por eso la pedagogía de la indignación. En este momento se tenía una indignación, una comprensión hacia lo que era la vida y el mundo, según Freire. En esta obra se sustentan tres cartas pedagógicas, inicialmente, que pues de esta manera Freire las escribe, que la inicial es del espíritu de este libro, la segunda es del derecho y del deber de cambiar el mundo, y la tercera, el asesinato de Galdino Jesús dos Santos. Básicamente en estas tres cartas se sustenta o se expone, se evidencia una corporeidad hacia lo que viene siendo el proceso pedagógico y epistemológico, una inteligencia puede ser social, que implemente diferentes aspectos de conciencia, ética, política y una razón que la determina en cómo el individuo se aleja de su ser político, de la interacción política que determina el aspecto pedagógico, social y cultural. Esta serie de pautas o métodos que se conciernen en esas tres cartas básicamente especifican la existencia personal y colectiva en la sociedad.
más limitado hacia el énfasis político, Freire determina una serie de críticas hacia lo que viene a ser la adquisición del poder. Se entiende que sea un ánimo, un apoyo, ya sea pedagógico o de enseñanza, por el cual se va en contra de lo que es erradicar la lucha, renunciar a la utopía y negar la esperanza. Negar la esperanza en términos de simplemente iniciar una batalla que ya está perdida. En los otros escritos reunidos en la segunda parte, pues dado que se dividen en dos partes esta serie de cartas, básicamente son 6 textos, de los cuales 5 fueron escritos en 1996, que se plantearon en la alfabetización y miseria, desafíos de la educación de adulto ante la nueva reestructuración tecnológica, la alfabetización en televisión, educación y esperanza y denuncia, anuncio, profecía, utopía y sueño. El sexto escrito se denomina Descubrimiento de América, el cual fue elaborado en 1992 por Freire, el cual hace conmemora la llegada de los europeos al Nuevo Mundo. ¿Cómo fue este proceso de colonización o de descubrimiento para hablar de una idea de educación muy inicial? Jurgo Torres, quien escribió el prólogo de esta obra, hace un paralelo o desarrolla una idea muy crucial en lo que viene a ser a lo largo de esta obra, y él cito a palabras de Jurgo Torres: amenaza de las políticas económicas neoliberales en las dictaduras latinoamericanas y en las democracias formales. Él determina el miedo o la amenaza hacia este avance, hacia el avance de estas políticas económicas neoliberales que llegan a transformar en diferentes aspectos, de esta manera, pues, a manera de conclusión general a lo que viene a ser la obra, se denomina la determinación hacia lo que viene a ser la reflexión sobre la posibilidad de construir un nuevo mundo, basándonos en diferentes pedagogías que Freire ya anteriormente ha denominado como oprimiendo o dejando a un lado la educación más conocida como educación bancaria, generar una pedagogía de la autonomía. Son diferentes aspectos que hay que transformar en pro de desarrollo y de esta manera construir un mundo más justo y democrático, sin personas oprimidas ni opresores, que pues se determine en el proceso educativo como tal. Y también la educación juega un papel importante en cómo el objeto de estudio o cómo el individuo llega a ser transformado por diferentes series o diferentes didácticas que determinen cuál es la mejor manera de enseñar un saber y sin dejar a un lado la formación personal de cada individuo, sin dejar a un lado los principios y valores para, de esta manera, como lo denomina Freire, construir un nuevo mundo que sustente una generación crítica, una nueva generación crítica. Y pues básicamente este libro se encierra, o su contexto sociocultural, sociohistórico, sus etapas, se sustenta básicamente en la sociedad que está más marginada en el mundo en el que vivimos en la actualidad. Las personas que llevan el peor papel que pues les concierne en el momento. También ya para finalizar y concluir, es oportuno mencionar que
la conciencia es el medio, el mecanismo por el cual se genera una transformación a la realidad. Se transforma la realidad por medio de esta conciencia, y cómo lo llegamos a ver evidenciado o a plasmar en la interacción social, ya sea en el aula, divulgando los saberes primordiales, el saber saber, el saber hacer y el saber ser, y dejar a un lado esas ideologías conservadoras que lo que sustentan es básicamente un pensamiento único. Primordial en esta obra generar un diálogo el cual determina una construcción entre lo que son los espacios educativos, espacios formativos, y pues básicamente que la cooperación entre personas se impongan a lo que son las jerarquías, a lo que Freire viene a denominar como el abuso del poder, o lo utópico que plasma esta obra. Entonces, pues en esta obra básicamente se sustenta en ánimo de aliento para no rendir en esta lucha tan inefable. Entonces, agradezco su atención prestada de antemano. Recomiendo la obra, una gran obra para reflexionar acerca de lo que vienen a ser las tendencias educativas, y cómo el fenómeno de las políticas económicas neoliberales están afectando el nuevo mundo. Muchas gracias.